buenas noches. Soy Paulina Mercado. Las leyes reglamentarias en materia energética siguen provocando polémica. Para aclarar puntos, Ricardo Rocha conversó con el diputado Marco Antonio Bernal en Reporte 13. ¿Qué pasaría si la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la reforma energética debe someterse a una consulta en junio de 2015? Es un tema de México Confidencial. Sin duda iniciamos la semana con mucha información. Vamos a realizar el análisis de las principales notas para conformar la de 8. No te lo pierdas en unos minutos. El mundo del automovilismo todavía llora la muerte del astro brasileño Ayrton Senna da Silva, ocurrida en 1994. Toma tu lugar y presencia la historia desde el otro palco. No te pierdas la programación de Azteca Opinión. Si lo prefieres, puedes consultar tu programa favorito a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Contrario, Ricardo, gracias a ti por la invitación. Diputado Bernal, tuvieras que escribir un título para este capítulo de la historia contemporánea de México sobre la reforma energética en su conjunto, ¿cómo lo titularías? Yo te diría el gran salto de México. ¿El gran? Salto de México. Es la reforma implica muchísimas cosas, pero un elemento fundamental. Finalmente cambiamos nuestra manera de ver el sector energético. Después de verlo siempre como un instrumento de recaudación fiscal, como símbolo de muchas ataduras del país, finalmente nos atrevimos a cambiarlo y garantizamos lo que a los mexicanos les preocupa, que los recursos que están en el subsuelo sigan siendo de los mexicanos. Ahora, para un país cuyas perspectivas no son en este momento optimistas, por una razón o por otra, los regímenes, algunos priistas, particularmente los dos panistas recientes, generaron cada vez un mayor número de pobres. Tenemos un número muy importante de los 110 millones que somos, 60 dicen algunos, 50 nada más dicen otros, son pobres, 20 o 30 millones de hambrientos, 8 millones de ninis. Y efectivamente, creo que muchos coincidimos en que no hay otra posibilidad de cambiar el destino de este país que no sea un uso inteligente, moderno y, por qué no, patriótico también del petróleo. ¿Por qué ahora sí habríamos de creer que esta reforma puede ser el gran instrumento para cambiar el destino de este país? Bueno, yo creo que por dos razones elementales y fundamentales. Uno, si bien es cierto, la desigualdad es un fenómeno mundial, no es privativo de México. Este país no puede ni tiene los recursos. Primero, no puede seguir adelante con ese nivel de desigualdad. Y dos, ahorita no tiene los recursos para enfrentarla con eficacia. Y en segundo lugar, combinado esto, hay una revolución energética en el mundo. Hay un cambio fundamental en los energéticos que no sabemos hasta cuánto te va a durar o cuánto va a cuajar. Pero la energía empieza a ser el pivote de varias cosas en la economía, de la productividad, del crecimiento económico y del empleo. Con la energía impactas todas las ramas de la economía. Si tú combinas estas dos cosas, entonces estaremos en posibilidad. Ya no es un problema de voluntad política, es un problema de necesidad política y es un problema de viabilidad del país. O resolvemos o empezamos a resolver nuestros graves problemas de desigualdad
o seremos una sociedad inviable en los próximos 20 años. Ahora, durante el debate con los partidos de izquierda representados en el Congreso, en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, bien lo sabes, ha habido señalamientos de que esta es la desnacionalización de la energía, particularmente de la industria petrolera, que es un retroceso para el país, que se perderá la soberanía y que se entregan los recursos energéticos, particularmente el petróleo, a la inversión privada, sobre todo la extranjera. ¿Es así? Pues mira, en el mundo solo quedan dos naciones con esa mentalidad, o quedaban dos naciones con esa mentalidad. Uno es Corea del Norte y el otro era México. Todo mundo sabe que la complejidad y la tecnología que requieres para explotar el petróleo, que ya no es barato, que es caro ahora, sacarlo es caro, es difícil, riesgoso, requiere de asociaciones. Lo hacen todos los países del mundo, te digo, salvo México y Corea, que éramos los únicos que quedaban. Entonces ahora solamente esperamos que queda Corea. Pero no hay manera. El petróleo barato se nos acabó. Tenemos que ir a correr riesgos. Se agotó Cantarell. Se agotó Cantarell, y no solamente Cantarell, se agotó el potencial en esas zonas de extracción de petróleo barato. Entonces es más difícil, tecnológicamente más costoso, y los riesgos son mayores. Entonces ningún país y ninguna empresa se va solita a ese tipo de exploración o explotación. A ver, en sentido contrario, para que la cosa sea pareja, ¿por qué afirmas tú particularmente en tus declaraciones que las leyes secundarias recién aprobadas están en concordancia con el espíritu original de la reforma constitucional y que se garantiza efectivamente que la nación mexicana seguirá siendo preponderante sobre sus recursos? Bueno, porque establecimos las previsiones para ello. Uno, constitucionalmente los recursos siguen siendo el Estado mexicano, del pueblo de México. Dos, establecimos lo que no habíamos hecho en anteriores aperturas de mercado. Primero establecimos los órganos de regulación que van a ayudarnos a regular estos mercados. Por cierto, no son demasiados. No, son dos nada más, básicamente. Es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Pero habla también de una coordinación, entiendo. Bueno, hay una coordinación que le dé congruencia a las políticas públicas, es un Consejo de Energía, pero los órganos operativos son dos. Es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, básicamente. Y te decía, entonces, y tú tienes otra previsión adicional, ¿sí? Vamos a cobrarle impuestos a las empresas como se les cobra en cualquier parte del mundo. Van a pagar lo mismo Pemex que las otras. Estamos hablando de un pago de impuestos aproximado de 65%, ¿eh? No es barato, ¿eh? Eso para cualquier empresa es una buena carga fiscal, que es más o menos lo que se hace en la mayor parte de los países. Es el nivel. Tenemos que ser competitivos pero en eso. Siempre se ha dicho que le apretábamos demasiado el pescuezo a esta gallina de los huevos de oro. ¿Es suficiente esta proporción? Yo creo que esa proporción es suficiente. Le deja a Pemex recursos. Las empresas, es atractiva su inversión, ¿sí? Van a venir a invertir. Es lo que se cobra la mayor parte de los países. Ahora, ¿sí? ¿por qué absorber los pasivos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad? 1.300.000 y tantos millones, o tal vez más entre las dos, a pesar de las historias de corrupción y corruptelas que se han dado en diferentes administraciones y particularmente en sus sindicatos. ¿Por qué era necesario? Mira, te lo conecto con el final de lo que te iba a comentar en la anterior pregunta. Otra de las garantías que tenemos que las cosas se quedan aquí es que las empresas que inviertan tienen que tener domicilio fiscal en México. Dos, están sometidas a leyes mexicanas. Eso está en la ley y vendrá en los contratos. Paso a lo de los pasivos. ¿Por qué razón? A ver, un pasivo laboral tiene que ver con pensiones y jubilaciones básicamente.
¿Cómo mides lo que necesitas para pensionados y jubilados? Pues es una corrida actuarial. ¿Qué quiere decir una corrida actuarial? Yo digo, bueno, Ricardo Rocha tiene tal edad, ¿sí? La expectativa de que siga trabajando son de tantos años, su salud está... Diputado, entiendo que ese es el sentido figurado, ¿verdad? Es muy figurado, Ricardo, sí, muy parece figurado. Correcto. Bueno, Sí, entonces sí. uno hace la corrida, bueno, me va a costar tanto, en los próximos 30 años esto me va a costar tanto. De ahí viene el 1.6 billones. No es que ahorita lo deba Pemex. Entonces tú la mandas a competir al mercado. Entonces no puede competir con esa carga actuarial, ¿sí? Entonces la deuda ya es deuda del gobierno mexicano porque es el dueño de la empresa. Entonces lo único que dice es, bueno, esto que ya es deuda, se lo quito de los pasivos de Pemex y los paso a quien corresponde, que es el Estado mexicano. Pero no te llevas todo, ¿sí? Te llevas la proporción de ahorro que la propia empresa genere. Eso tendrá que poner de acuerdo con su sindicato y verán qué tanto pueden ahorrar en esa corrida de 30 años. Y si se ahorran 10, pues el Estado mexicano asume 10. Si se ahorran 15, pues asume 15. Pero no estamos hablando de eso, como dice la izquierda, de que vamos a tener una deuda de 1.8 billones de pesos e inmediatamente. No, es Pemex falso. Proa. Sí, es una falsedad, está bien como cliché para hacer publicidad para ellos, pero es totalmente falso. Finalmente, ¿para cuándo veremos los beneficios? Creo que todos somos Yo creo, público sensible, informado, y tampoco creemos que el día de mañana estarán las gasolinas a mitad de precio, que va a llegar la tarifa de la luz igual con un porcentaje de baja en el costo de la tarifa. Pero ¿para cuándo se espera que puedan estos instrumentos significar un motor para el desarrollo, para la generación de empleos y, por qué no, también para servicios más accesibles? pues yo creo que lo podremos ver en el 2016 y que en toda plenitud en el 2018. Son inversiones que llevan tiempo, maduración, pero en 2016 empezarás a ver los efectos de nuevas inversiones, quizá de más alternativas en el caso de la gasolina. A lo mejor ya tendremos la posibilidad de ver el impacto que tiene el gas en la producción de energía eléctrica. Ahora sí, finalmente, a reserva de lo que quiera puntualizar, antes del 2018 y del 2016 está el 2015. ¿Están ustedes, los priistas y sus aliados, dispuestos a pagar los costos políticos? De aquí al 2015 tendremos renovación de 15 gubernaturas del Congreso en la Cámara de Diputados, elecciones de presidencias municipales y congresos locales, en fin. ¿Están ustedes conscientes de ello? Sí, sí estamos perfectamente conscientes, pero teníamos que hacerlo. Digo, si hubiéramos hecho un cálculo electoral, pues este país no seguiría marchando. Tú puedes paliar una economía por un lapso corto de tiempo, pero si tú no resuelves sus problemas, estás condenando a la sociedad mexicana y a la economía mexicana a seguir teniendo estos crecimientos mediocres que hemos tenido los últimos 15, 20 años. Entonces, es necesario que lo hiciéramos. Estamos conscientes, vamos a explicar a la gente, vamos a plantear con claridad por qué hicimos las cosas. Yo soy un firme convencido de que la reforma de reformas del presidente Peña Nieto es la energía. Y estoy convencido que había que dar ese paso, si no esta economía no puede salir adelante. Quizá el presidente no va a ver los frutos plenos de esta reforma, pero yo creo que esa es la apuesta o esa es la diferencia entre hacer política a secas y hacer una política pensando en lo que puede ser el futuro de México. Algo más que puntualizar que no haya preguntado, diputado, para quienes nos están viendo y escuchando y tal vez se pregunten por qué ahora sí. Bueno, lo que te diría es que las cosas ya no podían estar así. Y simple y sencillamente hicimos la apuesta de esta reforma, la hicimos conscientes de todos los riesgos que ello tiene, pero la hicimos pensando que a la gente le vaya mejor, que la gente sienta los beneficios de esta reforma en lo que a todo el mundo nos importa, en sus bolsillos. Diputado Bernal, gracias. Gracias por esta conversación.
Contrario, Ricardo, gracias a ti. Y este espacio se queda abierto, ¿eh? Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por lo que más agradecemos siempre, por su confianza. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias de nuevo. ¿Qué sucede cuando quiebra un banco? En estos días, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quitó al Banco Bicentenario la autorización para seguir operando. ¿En qué situación quedan los depósitos de los clientes? Conviene saber que hay un mecanismo que les garantiza la devolución hasta de 400,000 UDIs. Su equivalente son 2 millones de pesos. Este mecanismo lo garantiza el IPAB, el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, a los clientes de todos los bancos del país. De 670 personas que tenían dinero depositado en el Banco Bicentenario, solo 267 ahorradores serán cubiertos por el seguro. Los demás son accionistas o funcionarios que cargarán con sus propias pérdidas. Una de las lecciones que deja el caso Bicentenario es que México no necesita más bancos, tenemos más de 40. Necesitamos mejores bancos con servicios de excelencia.